Somos un pueblo especial. Dice la palabra del Señor que Dios nos ha hecho un pueblo santo, un pueblo de reyes y sacerdotes. O sea que somos un pueblo especial. Cuando Dios, a través de los patriarcas, hay una parte en la Escritura que dice que entregó territorios a las tribus de Israel. Pero resulta que a los sacerdotes no se les entregó lo físico, aparentemente, lo que ellos veían con sus ojos. Lo que se les entregó fue que Dios iba a ser su heredad. O sea, les entregó todo. Porque si Dios es nuestra heredad, es porque todo es vuestro, dice la Escritura. Hay una parte de la Escritura que dice, todo es vuestro. Por eso el apóstol Pablo, en 2 cartas, dice claramente que Dios nos dé espíritu de sabiduría y revelación, óyeme bien, del conocimiento de Dios para saber cuál es la esperanza y cuáles son las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios nos ha entregado riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y muchas veces como cristianos no sabemos qué son las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Las riquezas en gloria en Cristo Jesús son las promesas que Dios nos ha dado a nosotros. Dios ha prometido en varias partes de la Escritura que Él nos provee absolutamente de su bien. Y vamos a ir a una parte de la Escritura Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor que reina con poder y gloria. Bendito seas. Filipenses 4:19. Dice la palabra del Señor. Mi Dios, pues, Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y muchas veces nos salimos del contexto bíblico. Esas riquezas en gloria que Dios dice aquí en su palabra que suplirá en todo, significa que Dios no es mezquino en su provisión, porque Él es el creador de todas las cosas. O sea que Él es el Señor de todas las cosas, pero que Él provee de acuerdo a que nosotros hagamos lo que Él dice en su palabra. Él dice que prospera nuestro camino cuando nosotros hacemos lo que Él dice en su palabra. Y necesitamos ese espíritu de sabiduría y revelación que el apóstol Pablo oraba por nosotros, para que conozcamos nosotros cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Porque muchas veces tenemos un velo en el corazón nuestro, que ese velo no nos permite ver
¿Cuáles son las riquezas en gloria en Cristo Jesús? Muchas veces tenemos riquezas en gloria en Cristo Jesús y hay un velo. No lo vemos. Cuando Dios ha cambiado tu vida y te ha transformado en una nueva criatura, ya has recibido tú riquezas en gloria en Cristo Jesús, que ya tú no eres el mismo de antes, sino que tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es una riqueza en gloria. Porque las riquezas en gloria tienen que ver con la manifestación sobrenatural de Dios en nuestra vida. Cuando ya dejamos de ser nosotros ese viejo hombre, aunque queden cositas del viejo hombre, tenemos que mirar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Tenemos que hacer una pausa en nuestra vida si verdaderamente somos los mismos antes de conocer al Señor, o verdaderamente cuando conocimos al Señor hemos cambiado. Desde ese momento empiezas tú a ver las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Después Dios empieza a bendecirte. Un ejemplo, con una familia, con unos hijos. Y no valoramos eso que tenemos. Eso es una riqueza en gloria en Cristo Jesús. Cuando tú el día de hoy puedes ver que estás vivo y que Dios te ha librado del mal, aunque hayas pasado por circunstancias o estés pasando por circunstancias adversas, hoy, este día, Dios te ha mostrado su riqueza en gloria en Cristo Jesús, porque estás vivo. La palabra del Señor dice que eres lámpara. Necesitamos ver esas riquezas, porque si tú no ves lo que Dios ha hecho hoy, este día, hasta el día de hoy, tú no vas a tener un corazón agradecido para Dios. Es muy difícil recibir más riquezas de Dios si tú en tu corazón no eres agradecido con lo que tienes. Porque muchas veces nos fijamos solamente en la palabra que dice, sin fe es imposible agradar a Dios, pero también sin un corazón agradecido tampoco se agrada a Dios. El pueblo israelita cuando pasó por el desierto no hizo sino murmurar de Dios, renegar de Dios, viendo que los había sacado con maravillas y con señales y prodigios de Egipto, donde eran esclavos, donde vieron a sus hermanos caer muertos porque no podían resistir ese trabajo de esclavitud que tenían, ese yugo de Faraón. Dios nos ha trasladado un reino de libertad, un reino nuevo, un reino de gloria, de poder. Por eso dice la Escritura que Él es lámpara a mis pies. Cuando nosotros seguimos las enseñanzas de Dios, la palabra de Dios, tu vida va a ser prosperada. Porque Dios no es hombre para mentir, pero somos nosotros que no somos agradecidos. Lo único que queremos es proveer para nuestra carne. O sea, para las cosas que tienen que ver con lo terrenal, viendo que nosotros tenemos que buscar los tesoros del cielo. La oración es una riqueza espiritual. Cuando tú oras, estás sembrando oración en otras personas. Tremendo eso, ¿no? Y Pablo lo decía: doblo mis rodillas al Padre Dios, oro por vosotros, continuamente estáis en mis oraciones, para que Cristo sea engendrado en vosotros. Por eso nosotros estamos aquí, por esas oraciones de poder de un hombre de Dios, que doblaba rodilla y que creía en esa riqueza de ese poder de Dios.
Por eso dice Pablo, ese poder que actúa en vosotros. Porque tú cuando conoces a Dios, conoces su palabra y que tienes la revelación de la palabra, porque hoy en día las personas no saben qué es revelación de la palabra. Un predicador les puede transmitir la revelación de la palabra, pero tu corazón tiene que apartar ese velo y recibir esa misma revelación de ese hombre o esa mujer de Dios que te está transmitiendo una verdad. Amén. Que es poderosa, pero depende de ti que esa palabra sea revelada. Revelada es que es, como dice la Escritura, como una lámpara que tú ves, alumbra. Y tu ser interior es transformado por esa verdad. Entonces, cuando una persona tiene la revelación de la oración, ora continuamente, porque sabe que la oración tiene poder. Y entonces esa persona ora por otra persona y está sembrando a esa persona que estás orando semilla de oración, para que esa persona conozca el amor de Dios y también ore. Porque hasta que no conozca a Dios, no va a orar. Porque los únicos que oramos son aquellos que sabemos que cuando oramos, Dios nos escucha. ¿Y qué dice la Escritura? Que cuando creemos que Dios hay, o sea, que existe, creemos en Él, y nos escucha, ¿qué dice la Escritura? Nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Riquezas espirituales. Camino de santidad, dice la Escritura. Las riquezas espirituales es un camino de santidad. Porque estás buscando lo que dice Dios, su palabra, y por consiguiente, eso que ha dicho Dios tiene poder para cambiar nuestra vida. ¿O no le creemos las palabras que Jesús nuestro Señor nos dijo a través de ese video? Palabras de nuestro Señor Jesucristo en primera mano. ¿Por qué estáis afanosos? Hombres de poca fe. El problema tiene que ver es con la fe. ¿Qué es la fe? La confianza en Dios. Ahí radica todo. Toda la situación radica es en creer. En creer que Dios no es hombre para mentir. Y que si yo obedezco a Dios, mi vida va a ser prosperada. Por eso dice la Escritura, otra riqueza, Dios no me ha dado un espíritu de temor ni a mí ni a ti, sino que nos ha dado un espíritu ¿de qué? De poder y dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Precisamente que si tienes temor, que es humano, que lo hemos explicado muchas veces aquí, que es humano tener temor, pero cuando yo tengo el dominio propio de no dejarme dominar del temor, ahí no te venzo. Pero si el temor hace que tú te quedes quieto y no ores, o no obedezcas a Dios, pues no vas a recibir esas riquezas en gloria en Cristo Jesús, porque las riquezas en gloria en Cristo Jesús son condicionadas. Dios te pide lo pequeño, porque Él va a hacer lo grande. ¿Me hago entender? Tú haces una parte pequeña, que es confiar. Tenemos la herencia. Somos reyes y sacerdotes. Somos príncipe del pueblo de Dios. Aquí en la tierra, Dios nos ha dado a nosotros un real sacerdocio. Real sacerdocio es que podemos entrar a su presencia. El viernes en el culto de oración hubo una revelación maravillosa que yo la recibí, la conozco, pero es como el Señor también hablándome, diciéndome, buscáis pan.
pero no vas a la fuente del pan, que soy yo. Siempre quieres conseguir el pan con tus fuerzas, y no es así. Y lo vimos el viernes, que José, gobernador de Egipto, le dijo a sus hermanos que ellos no podían estar en su presencia si no traían a su hermano pequeño Benjamín. Y que la única forma de que podían verlo a él si obedecían lo que él les había dicho que tenían que hacer, para que recibieran pan, para que recibieran alimento, porque había hambre en la tierra. Tremendo, ¿no? Dios es así igual. ¿Ah? Dios es así igual. Queremos buscar el pan, queremos buscar nuestra necesidad, pero no vamos a su presencia. Por eso dice la Escritura que en su presencia que hay plenitud de gozo. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es gozo? Cuando una persona tiene algo, ¿está alegre o no está alegre? En su presencia hay plenitud de gozo. Nosotros recibimos lo de Dios cuando entramos a su presencia. Cuando meditamos la palabra. Cuando oramos a Dios. Cuando obedecemos su palabra. Cuando honramos a padre y madre. Amén. Cuando oramos por los demás. Cuando no buscamos lo nuestro, sino lo de los demás. Por eso Jesús dice claramente otra riqueza. El que busque su vida la perderá. ¿Dice así o no dice así? ¿Qué tal? Ah? Buscar el beneficio de los demás hace que lo de los demás prospere para tu beneficio. Otra riqueza, tú oras por los gobernantes, imagínate, no oras por mí, sino por el gobierno, por este país. Y dice que orando por esos reyes y ellos que están en eminencia, tú vas a vivir quieta y reposadamente. Es que todo tiene que ver con el dar. Pero no queremos dar. ¿Ah? No queremos obedecer su palabra. Queremos vivir una vida de acuerdo a mi manera. Bendito sea el Señor que reina con poder y gloria. Y le voy a leer lo que acabé de decir porque me gusta precisamente a través de la palabra que lo que acabo de decir es cierto. Dice en Efesios capítulo 1, verso 15. Palabras del apóstol Pablo. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Mira, si tú no das gracias, Él está dando gracias por nosotros. Qué belleza, ¿no? Yo doy gracias a Dios porque vosotros estáis aquí en este lugar recibiendo la palabra de Dios. ¿Ah? De pronto esto no es una mega iglesia con 2,000 y 3,000 personas, pero yo le doy gracias a Dios por los que hay aquí. Entonces Dios ve el corazón que es agradecido con esas personas que hay. No está poniendo los ojos en lo del hombre, ¿sí o no? O la envidia, o las cosas humanas que son profanas, sino que tiene un corazón agradecido. Cuando tú eres agradecido con tu trabajo, óyeme bien, y le dices al Padre, gracias Señor por este trabajo. Este trabajo es muy duro, Señor, muy fuerte, y tengo jefes muy difíciles, pero tu palabra lo dice, que si nosotros, siendo cristianos, tenemos jefes difíciles, lo que tenemos que hacer por ellos es orar por ellos. Y ahí es donde recibimos riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén.
Porque si los maldecimos, no vamos a recibir la paga de Dios. ¿Cuesta? Cuesta. Lo decía David, no haré nada para Dios que no me cueste. Tremendo eso, ¿no? Un hombre le quiso ofrendar un terreno al rey. No, rey, se lo doy. No, porque era para ofrecer sacrificios a Dios, un altar. Y él dijo, no haré nada que no me cueste. ¿Qué tal? Ese es el pensamiento del cristiano. Si tú quieres vivir una vida llena de gloria y de poder, tienes que tener ese pensamiento que tu vida va a ser prosperada si tú, porque ya lo dijimos, que Él suple toda nuestra necesidad de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que es su palabra. ¿Sí o no? Pero muchas veces queremos nuestra necesidad, pero no queremos hacer lo que dice Dios para que nuestra vida sea prosperada. Tremendo, ¿no? Nuestra vida es prosperada si tú eres un sacrificio vivo. Que ya no vives tú. O sea, que yo ya no hago lo que mi carne, lo que yo quiero, mi ser interior. Porque siempre la carne, o sea, mi naturaleza humana se quiere oponer a la palabra de Dios. Siempre. Amén. Pero cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, Dios suple todas nuestras necesidades. Cuando nosotros oramos por los que nos maldicen, otra riqueza espiritual. Tremendo orar por los enemigos. Dice la Escritura que los buscarás y no los hallarás. ¡Ja! Tremendo eso, ¿no? Dios es el que quita. Es el que te hace la guerra. Porque si no, no diría la palabra de Dios cuando dice, nos da autoridad para atar y desatar. Y podemos atar al hombre fuerte, a ese que no podemos vencer con nuestras fuerzas. Tremendo eso, ¿no? Una riqueza espiritual. Entonces yo no peleo con mis fuerzas, sino que yo voy al altar de Dios, ahí en tu lugar, a ponerle la queja al Señor y a decirle, papá, tengo esta situación y solamente tú puedes solucionar esta situación. Y en varias prédicas he repetido lo mismo. Ezequías. Llegaron esas cartas, esas amenazas. Es que lo tengo aquí y acá adentro. Y llega ese hombre, se arrodilla delante de Dios y le pone las cartas a Dios. Y mira lo que dice este hombre, que los va a matar a todos. Y dice que el Señor sale de su lugar. ¿Ya? A defender a su hijo. Y los defendió del hombre fuerte. Tremendo eso, ¿no? Todo radica en la fe, en perseverar en la oración. Todo radica en no dejarse contaminar de los enemigos de la palabra de Dios. La incredulidad es el enemigo. El mundo es el enemigo. El gobierno de este mundo es el enemigo. No son las personas, sino que esas personas tienen un velo en su corazón. Unas tinieblas, no pueden entender lo que hacemos. Pero nosotros que entendemos, que conocemos la palabra de Dios, tenemos que ir a esos beneficios, a esas riquezas en gloria en Cristo Jesús, que es la palabra del Señor. Mira, Dios es tan maravilloso, tan grande, que tiene muchos matices, muchas formas, porque todos los hombres y mujeres tenemos matices, formas, y Él siempre llega de una forma en la cual depende de que tú estés abierto, como dice la Escritura, que sea una lámpara, para que sea revelado que conocer a Dios no es saberse la Biblia.
Hay gente que conoce mucha Biblia y no conoce a Dios. Hay gente que conoce muchos versículos y no conoce a Dios. Porque el que conoce a Dios obedece su palabra. Conoce su amor. ¡Ah, que fallo! Pero conoce la palabra. Perdóname, Señor. ¿Y qué dice la Escritura? Que Él es fiel y justo para perdonar. Pero no pides perdón. No conoces a Dios. Y ahí es donde el enemigo coge ventaja, porque la persona se siente que no es digno. Una persona no puede vivir si se siente culpable. Pierde las fuerzas. Muchas personas han dejado de congregarse porque han fallado a Dios. ¡No! Te caes y Dios te levanta. El perdón. Tremendo, ¿no? Riquezas espirituales, tesoros en el cielo. Las oraciones nunca van a no ser escuchadas. Cuando tú pides algo de acuerdo a la palabra de Dios, Dios va a suplir esa necesidad. Si tiene un propósito de edificar tu vida. Porque Dios no te va a dar nada que vaya a destruir tu vida. No esperes pedirle a Dios cosas para que tú te pierdas. Porque Dios te trata como hijo. Porque Él es nuestro papá. Maravilloso conocer que es Padre. Dios es Padre. O sea, que Dios es familia. Tremendo eso, ¿no? Dios es esposo. ¡Qué maravilloso! El esposo de la iglesia es Jesucristo. ¿Qué es el esposo? ¿Qué significa? Seguridad, respaldo, fuerza. A ver, compañía. Tremendo eso, ¿no? Dios es familia. ¡Hijo! Jesucristo, el Hijo de Dios. Maravilloso. Como una madre, familia. ¿O no lo dice la Escritura que Él nos quiere como unos polluelos? O sea, padre, madre, esposo. Ese es Dios. Maravilloso. Necesitamos lo que oró Pablo. Necesitamos espíritu de sabiduría y revelación del conocimiento de Dios. ¿Y cuál es la herencia? Ah, tenemos una herencia. Claro que tienes una herencia, pero primero tienes que ir a la fuente. ¿Sí o no? Allí en ese lugar de Dios. Él ha prometido derramar su espíritu sobre toda carne. Pero ¿cómo quieres esa llenura del Espíritu Santo si no vas a la fuente de la unción? Necesitamos la unción. Dios no hace acepción de personas. Somos nosotros los que no vamos ahí ante un Padre que es justo. Tremendo, ¿no? ¿No dice la Escritura que el que medita de día y de noche la palabra será prosperado en todo lo que hace? No está diciendo que algunos, todos los que somos reyes y sacerdotes de su pueblo. Tremendo eso, ¿no? Lo que dice Pablo a Timoteo. Aviva, ¿cómo se aviva el fuego? Lo que dice en el Salmo 1, medita la palabra de día y de noche. Pero no puedes decir, es que no siento nada. Es que no se trata de sentir. Porque sentir es humano. Se trata de lo invisible. ¿Sí o no? ¿Y qué es lo invisible? Que si tú meditas la palabra de Dios, vas a ser prosperado. Tremendo, ¿no?
Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es una lámpara a nuestros pies, Señor. Porque sabemos que si vemos no tropezamos, Señor, porque es tu luz, Señor. Gracias te damos, Señor, porque por lo que no podemos ver, tú ves por nosotros, Señor. Y tú nos ayudas en nuestras debilidades, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te ruego, Señor, que la palabra, bendito Dios, de estos hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, porque toda palabra es soplada por el Espíritu Santo de Dios, cumpla el propósito dentro de nuestro ser. Se ha quitado todo velo de nuestro corazón, para que el resplandor y la revelación y la sabiduría de tu palabra nos permita conocer que tú eres Padre. Gracias, Señor, te damos, porque sabemos que tú, bendito Dios, estás haciendo esa obra en nuestro ser interior, aunque muchas veces humanamente la desconozcamos, porque sabemos, Señor, que la obra que empezaste un día en nosotros, la terminarás y la harás perfecta, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.